Amados maestros y maestras, nuevamente el día de hoy con ustedes para compartir un tema muy importante relacionado a la evaluación formativa. En el vídeo anterior hemos visto el primer paso a realizarse en esta evaluación, que consistía en la comprensión del aprendizaje a evaluar. Es muy importante este primer paso, por lo tanto, si no lo han visto, les sugiero que lo hagan. En este vídeo vamos a tratar específicamente sobre el segundo paso o paso 2, que consiste en determinar los criterios de evaluación para realizar justamente la evaluación formativa de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Debemos partir respondiendo a la pregunta: ¿qué son los criterios de evaluación? De manera muy enfática debemos decir, y de manera muy precisa debemos nosotros mencionar, que los criterios de evaluación son indicadores, cualidades y o atributos específicos y concretos de un aprendizaje determinado. Entonces no nos olvidemos que los criterios de evaluación son indicadores, cualidades, atributos muy concretos, muy específicos del aprendizaje que yo quiero evaluar, los cuales deberían demostrar los estudiantes como producto del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué significa ello? De que la evaluación, como se realiza después del proceso de enseñanza-aprendizaje, en busca del logro de un determinado aprendizaje, entonces, a través de los criterios de evaluación, yo, en el fondo, estoy planteando dichos criterios para que los estudiantes me demuestren esos aspectos que yo he planteado como producto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso significa también de que como consecuencia de haber seguido ese proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes deben cumplir o deben demostrar esos criterios de evaluación que yo he planteado como docente. Para entender mejor a los criterios de evaluación, debemos dar algunas características muy importantes para poder entenderlos más, y de esa manera esto nos va a ayudar a poder plantear como corresponde a estos criterios. Lo primero que tenemos que mencionar es que los criterios de evaluación son los aspectos centrales del aprendizaje. Yo no puedo plantear los criterios de evaluación si es que no he comprendido al aprendizaje que quiero evaluar. Por lo tanto, es necesario esa comprensión para que mis criterios tengan una relación directa con la evaluación de ese aprendizaje. Los criterios de evaluación son considerados como parámetros o patrones, los cuales son utilizados para designar una base de referencia. ¿Para qué? Para el juicio de valor del nivel de logro del aprendizaje. Aquí la palabra clave es parámetros o patrones. ¿Qué son parámetros? Son referentes, son cuestiones fijas sobre los cuales yo debo evaluar teniendo en cuenta justamente estos parámetros o estos patrones, a efecto de que todos mis estudiantes cumplan con esos parámetros y
poder yo dar el juicio de valor a cada uno de ellos de acuerdo al cumplimiento o logro de los criterios de evaluación que se ha planteado para ver justamente el nivel de logro de los aprendizajes. Los criterios de evaluación establecen y definen cuándo se considera que un estudiante ha logrado o no el aprendizaje propuesto. Si no hay criterios de evaluación y solo nos quedamos con el aprendizaje así en forma general, entonces vamos a tener dificultad en determinar si mi estudiante ha logrado o no un determinado aprendizaje. Porque los criterios son los aspectos esenciales, eso lo hemos visto en la definición, son los aspectos mucho más concretos y son los aspectos centrales del aprendizaje. Por lo tanto, si no hay criterios, yo no voy a poder decir si el estudiante ha logrado o no un determinado aprendizaje. Los criterios de evaluación, aquí hay algo importante, definen lo que se espera de algo que se evalúa. En este caso, ese algo que se evalúa es el objeto de evaluación, lo cual lo conocemos como evidencia de aprendizaje. El objeto de evaluación, lo que nosotros evaluamos, es la tarea, la actividad, el producto que presenta el estudiante como consecuencia de su aprendizaje. Y nosotros lo conocemos a ese producto como evidencia de aprendizaje. En ese sentido, entonces, los criterios de evaluación van a definir lo que se espera. ¿Qué significa ello? De que de esa evidencia, ¿qué espero yo que haga mi estudiante? ¿Cómo quiero que realice una determinada tarea? Eso tiene que estar especificado justamente en los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deben ser conocidos por los estudiantes, porque es importante que sepan en qué aspectos van a ser evaluados en cuanto a su evidencia de aprendizaje. Muchos docentes me preguntaban y decían, pero ¿por qué es necesario que lo conozcan? Es que toda persona, y en este caso todo estudiante, necesita saber en qué aspectos va a ser evaluado. Y en cuanto a un determinado aprendizaje, necesita y tiene el derecho de saber qué aspectos de ese trabajo, de ese producto, de esa tarea que se le ha asignado realizar, va a ser evaluado ¿a efecto de qué? De que el estudiante, justamente basándose en esos criterios de evaluación, realice como se le pide, como se le indica, que lo haga y presente lo mejor posible la evidencia que al final va a ser evaluado por el docente. Los criterios de evaluación describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus acciones ante una situación en un contexto determinado. Describen las características o cualidades. Los criterios de evaluación justamente van a describir qué características, qué cualidades requieren las evidencias que van a ser evaluadas y presentadas justamente por los estudiantes. Si yo no planteo los criterios, entonces no estaré planteando las características o cualidades. Y en ese sentido, el estudiante o la evaluación de la evidencia que presente el estudiante, pues va a ser una evaluación
un poco global, general, y no va a reflejar el logro de aprendizaje de un determinado estudiante. Los criterios de evaluación se plantean para compararlo con un referente. En este caso, en el caso peruano, nosotros trabajamos con el currículo nacional. Y en el currículo nacional nos plantean un referente del logro de aprendizajes, que son los estándares de aprendizaje, que son los aprendizajes esperados al finalizar un determinado ciclo. Pero no solamente los estándares son los referentes, sino también son los desempeños, los cuales se constituyen en aprendizajes que se deben lograr en un determinado grado de estudios. Por lo tanto, todo criterio de evaluación tiene que estar relacionado a los estándares establecidos en el ciclo y al desempeño planteado en el grado respectivo que se está evaluando. Por último, debemos mencionar, por medio de los criterios de evaluación, se puede realizar la lectura del nivel requerido y esperado de los aprendizajes logrados por los estudiantes. Significa esto de que a través de los criterios de evaluación yo voy a poder observar mejor, leer mejor y poder al final decir cuál es el nivel logrado en referencia a los aprendizajes de mis estudiantes. Si yo no planteo los criterios de evaluación, entonces no voy a poder realizar esa lectura del progreso que está teniendo mi estudiante o de las dificultades que va mostrando o también de los logros que ha tenido en un determinado aprendizaje. En esa medida, entonces, los criterios de evaluación nos van a ayudar a realizar una lectura mucho más objetiva de lo que yo espero justamente de los trabajos, las evidencias, los exámenes que yo haya podido plantear a mis estudiantes en relación al aprendizaje desarrollado en una sesión determinada. Entonces, mis estimados maestros y maestras, imagínense plantear criterios de evaluación con estas características. Pareciera que es muy complejo, pero en el fondo no lo es. Más bien, plantear bien los criterios nos va a ayudar a realizar de manera coherente, de manera adecuada, una evaluación formativa para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta que dentro de la práctica evaluativa que realizamos como docentes, ¿por qué tenemos que realizar o plantear o formular los criterios de evaluación? ¿Será esto importante? La respuesta es que sí, por lo siguiente, mis estimados maestros. En primer lugar, debemos decir que los criterios de evaluación es importante plantearlos porque se relacionan directamente con el propósito de aprendizaje que yo debo evaluar. No se va a dar una buena evaluación si es que yo no planteo los criterios de evaluación teniendo en cuenta el propósito de aprendizaje que he desarrollado y que al final lo voy a evaluar. Asimismo, los criterios de evaluación me permiten plantear las tareas, experiencias o actividades de aprendizaje en relación directa a lo que yo espero de las evidencias que me van a presentar mis estudiantes.
Por lo tanto, los criterios son un buen referente, nos ayudan a definir justamente las acciones que nosotros vamos a plantear en nuestras sesiones de aprendizaje. También los criterios de evaluación me van a ayudar a plantear el producto, la actividad o la acción que yo quiero observar en mis estudiantes, y a eso nosotros lo llamamos las evidencias de aprendizaje. Estas evidencias que yo voy a pedir como producto del aprendizaje de mis estudiantes tienen que estar en relación directa con los criterios de evaluación que yo voy a plantear como referente o patrón de medición o de valoración, creo que esa es la palabra correcta, de valoración de los aprendizajes de mis estudiantes. Y sabemos nosotros que las evidencias de aprendizaje van a estar en relación directa al reto o desafío que yo les voy a plantear luego de haber realizado las experiencias o actividades de aprendizaje en una determinada sesión. Los criterios de evaluación, miren, son importantes también. ¿Por qué? Porque me ayudan a plantear un instrumento de evaluación coherente. Tiene un significado especial en este sentido, que significa que este instrumento tiene que estar en relación directa justamente con los criterios de evaluación y con el aprendizaje que yo quiero evaluar. Los criterios de evaluación, como ya lo hemos mencionado en el vídeo anterior, me van a ayudar a valorar de manera más objetiva las evidencias de aprendizaje que me presentan mis estudiantes o que me presentarán mis estudiantes. Y asimismo, los criterios de evaluación, algo fundamental en la evaluación formativa, es que van a llevarme a desarrollar la retroalimentación en mis estudiantes de manera oportuna, coherente y atinada. Entonces, con este organizador nosotros podemos ver que plantear los criterios de evaluación es muy importante y que este planteamiento sea como corresponde. Eso es todo, mis estimados maestros. Espero que este ejemplo y lo que hemos hablado les sirva. No se olviden de compartirlo, no se olviden de suscribirse si es que todavía no lo han hecho, y principalmente, si creen que a ustedes les sirve, entonces puede servir a muchos de los colegas.